Un saludo para todos. Hoy iniciamos un tema que es la alquimia, según la visión de los escritores del libro El Amanecer de los Magos, que ya hemos visto en pasados videos. Quédense hasta el final y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. En marzo de 1953, decía Louis Pauwels, conocí por primera vez a un alquimista. La cosa ocurrió en el Café Procopé, que experimentó en aquella época una breve resurrección, cuando yo estaba escribiendo mi libro sobre Gurdjieff. Un gran poeta preparó aquella entrevista. Después volví a ver a menudo a aquel hombre singular sin penetrar empero sus secretos. Yo tenía ideas primitivas extraídas de las nociones populares sobre la alquimia y los alquimistas, y estaba lejos de saber que estos aún existían. El hombre que se sentaba frente a mí en la mesa de Voltaire era un joven elegante, tenía una sólida construcción clásica, seguida de estudios de química. En aquel entonces se ganaba la vida en el comercio y frecuentaba a muchos artistas, así como a algunas gentes del mundo. Entrevisté pues a Gurdjieff y le pregunté: ¿le gusta la jardinería? Es un buen comienzo porque la alquimia puede compararse a la jardinería. También le pregunté: ¿le gusta la pesca? Me contestó: la alquimia tiene algo de común con la pesca. Le interrogué sobre Fulcanelli y él me explicó que Fulcanelli no ha muerto. Se puede vivir, me dice, infinitamente más de lo que imagina el hombre que no ha despertado. Y se puede cambiar totalmente de aspecto. Yo lo sé. Mis ojos saben. Sé también que la piedra filosofal es una realidad, pero se trata de un estado de la materia distinto del que conocemos. El alquimista, al final de su trabajo sobre la materia, advierte, según la leyenda, que se opera en él mismo una especie de transmutación. Lo que ocurre en un sucrisol ocurre también en su conciencia o en su alma. Hay un cambio de estado. Todos los textos tradicionales insisten en ello y evocan el momento en que se cumple la gran obra y en que el alquimista se convierte en hombre despierto. Nos parece que estos viejos textos describen de esta manera el término de todo conocimiento real de las leyes de la materia y de la energía, comprendido el conocimiento técnico. Nuestra civilización se precipita hacia la obtención del tal conocimiento. ¿No nos parece absurdo pensar que los hombres están llamados a un porvenir relativamente próximo a cambiar de estado, como el alquimista legendario a sufrir alguna transmutación? Se conocen más allá de 100.000 libros o manuscritos de alquimia, esta enorme literatura a la que se ha consagrado espíritus de calidad, hombres importantes y honrados. Esta enorme literatura que afirma solemnemente su fidelidad a los hechos, a las realidades experimentales, no ha sido jamás explorada científicamente. El pensamiento dominante católico antaño, racionalista, hoy, ha mantenido en torno a estos textos una conspiración de ignorancia y de desprecio. 100.000 libros y manuscritos contienen tal vez algunos de los secretos de la energía y de la materia, si no es verdad. Al menos lo proclaman. Los príncipes, los reyes y las repúblicas han fomentado innumerables expediciones a países lejanos y subvencionado investigaciones científicas de toda clase. Jamás se han reunido un equipo de criptógrafos e historiadores, de biólogos y de sabios, físicos, químicos, matemáticos, biólogos,
en una biblioteca de alquimia completa, con la misión de ver lo que haya de verdadero y de utilizable en sus viejos tratados. Los alquimistas hablan de la necesidad de destilar 1000 y 1000 veces el agua que servirá para la preparación del elixir. Nosotros hemos oído decir a un historiador especializado que tal operación era una locura. Ignoraba todo lo referente al agua pesada y a los métodos empleados para enriquecer el agua simple y convertirla en pesada. Estamos hablando de física atómica. Hemos oído afirmar a un erudito que el refinamiento y las purificaciones indefinidamente repetidas de un metal o de un metaloide no cambian en nada las propiedades de éste, por lo que solo cabía ver en las recomendaciones de la alquimia un místico aprendizaje de paciencia, un gesto ritual comparable al de desgranar un rosario. Sin embargo, gracias a tal refinamiento por medio de una técnica descrita por los alquimistas y que hoy llamamos fusión de la zona, se prepara el germanio, el silicio, y de ahí salen los transistores. Por otra parte, la alquimia es la única práctica parareligiosa que ha enriquecido realmente nuestro conocimiento de la realidad. Alberto el Grande, 1193-1280, logró preparar la potasa cáustica. Fue el primero en descubrir la composición química del cinabrio, de la cerusa y del minio. Raimundo Lulio, 1235-1315, preparó el bicarbonato potásico. Teofrastro Paracelso, 1493-1541, fue el primero en describir el zinc, hasta entonces desconocido. Introdujo igualmente el uso de compuestos químicos en la medicina. Giambattista de la Porta, 1541-1615, preparó el óxido de estaño. Jean-Baptiste Panhelmont, 1577-1644, afirmó la existencia de los gases. Basilio Valentín, cuya verdadera identidad nadie averiguó jamás, descubrió en el siglo XVII el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Johann Rudolf Glauber, 1604-1668, encontró el sulfato de sodio. Brandt, fallecido en 1692, descubrió el fósforo. Johann Friedrich Boetticher, 1682-1719, fue el primer europeo que hizo porcelana. Blaise Villeneuve, 1523-1596, descubrió el ácido benzoico. Todos ellos eran alquimistas. Estos son algunos de los trabajos de alquimia que enriquecen a la humanidad. En el momento en que la química progresa, vamos también a la alquimia íntimamente ligada a la arquitectura. Uno de los textos de alquimia más significativos, cuyo autor es el Sieur Esprit Gobineau de Montlissan, se titula Explicaciones muy curiosas de los enigmas y figuras jeroglíficas que se encuentran en la fachada principal de Notre Dame de París. Las obras de Fulcanelli están consagradas al misterio de las catedrales y a la minuciosa descripción de las moradas filosofales, unos libros famosos que escribió Fulcanelli, que posteriormente hablaremos en otros videos acerca de ellos. Ciertas construcciones medievales dan testimonio de la costumbre inmemorial de transmitir por medio de la arquitectura el mensaje de la alquimia, que se remontaría a edades infinitamente remotas en la humanidad. Se hablaba de un arte para hacer esta construcción de las catedrales, que era el argot. Sabido es que un ingeniero alemán encargado de construir las alcantarillas de Bagdad descubrió entre el revoltillo del museo local y bajo el vago rótulo de objetos de culto pilas eléctricas fabricadas 10 siglos antes de Volta, bajo la dinastía de los sasánidas.
Mientras la arqueología sea solo practicada por los arqueólogos, no sabremos si la noche de los tiempos era oscura o luminosa. Jean-Frédéric Schweitzer, llamado Helvetius, violento adversario de la alquimia, explica que en la madrugada del 27 de diciembre de 1666 se presentó en su casa un desconocido. Era un hombre de aspecto honrado y grave, de rostro autoritario y que vestía una simple capa como los menonitas. Habiendo preguntado a Helvetius si creía en la piedra filosofal, a lo cual el famoso doctor respondió negativamente, el desconocido abrió una cajita de marfil que contenía 3 pedazos de una sustancia parecida al vidrio o el ópalo. Su propietario declaró que era la famosa piedra y que con una cantidad tan ínfima podía producir 20 toneladas de oro. Helvetius sostuvo en la mano uno de los fragmentos y después de dar las gracias al visitante por su amabilidad, le rogó que le diera un poco. El alquimista se negó en tono brusco, añadiendo con más cortesía que ni por toda la hacienda de Helvetius se separaría de la menor partícula de aquel mineral, por una razón que no le estaba permitido divulgar. Al rogarle que diese algunas pruebas de lo que decía, realizando una transmutación, el extranjero respondió que volvería 3 semanas más tarde y mostraría a Helvetius una cosa que le dejaría asombrado. Se presentó puntualmente el día prometido, pero se negó a actuar, afirmando que le estaba prohibido revelar el secreto. Accedió empero a darle a Helvetius un pequeño fragmento de la piedra, no mayor que un grano de mostaza. Y como el doctor expresara sus dudas que una cantidad tan pequeña pudiese producir el menor efecto, el alquimista rompió el corpúsculo en 2, arrojó una mitad y le tendió la otra diciendo: con esto le basta. Nuestro sabio tuvo entonces que confesar que durante la primera visita del extranjero había logrado apropiarse de algunas partículas de la piedra y que con ellas había transformado el plomo no en oro sino en vidrio. Habríais tenido que envolver vuestro botín en cera amarilla, respondió el alquimista. Esto habría ayudado a penetrar el plomo y a transformar en oro. El hombre prometió volver al día siguiente a las 9 de la mañana y realizar el milagro, pero no acudió y tampoco al siguiente día. Viendo lo cual, la mujer de Helvetius le persuadió de que intentara él mismo la transmutación. Helvetius procedió de acuerdo con las instrucciones del extranjero. Derritió 3 dracmas de plomo, envolviendo la piedra con cera y la dejó caer en el metal líquido. Este se transformó en oro. Lo llevamos inmediatamente al orfebre, el cual declaró que era el oro más fino que jamás hubiera visto, y ofreció por él 50 florines por onza. Helvetius, al terminar su explicación, nos dice que sigue teniendo en su poder el lingote de oro, prueba tangible de la transmutación. No siendo más por el momento, si les ha gustado el video, pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios en la parte de comentarios. Pueden de igual forma compartir el video y nos vemos hasta pronto, amigos, en el próximo video.